Dios majestuoso. Cantémosle. Dios majestuoso en las alturas. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga otra vez. Gracias por conectarse. Vamos a continuar con esta serie que estamos compartiendo los domingos. Los domingos tenemos una serie llamada Discernimiento y quiero compartir un tema en esta mañana. Es un tema muy importante, ¿verdad? Y ese tema que voy a compartir se va a titular Cuatro voces que influencian. Cuatro voces que influencian. Como cristianos, yo sé que todos quisiéramos escuchar la voz de manera clara. Todos tenemos siempre este anhelo de escuchar esa voz clara del Señor, de tener vamos a decir, esa frecuencia, ¿verdad? Cuando queremos hablar con el Señor, pedirle algo. Sabemos que muchas veces no es tan simple distinguir o discernir la voz de Dios. Yo quiero hablar de estas cuatro voces en esta mañana que la palabra misma nos enseña. Vamos a ver los textos más adelante. Como bien decía, todos quisiéramos tener esta conexión con Dios, discernir esa voz inequívoca del Señor, tener esa relación íntima que cuando hablemos con Dios y le hagamos pregunta o presentemos alguna petición, podamos recibir de Dios, ¿verdad? Esa voz clara, esa voz que es inconfundible. Pero todos sabemos que no es así tan simple, ¿verdad? Hay veces que Dios nos habla de una manera, o a veces, lo quiero poner así, a veces lo escuchamos de una manera muy sencilla, muy simple, muy fácil. Pero hay cosas que le hemos preguntado a Dios o le hemos pedido o buscando en dirección y a veces no escuchamos esa voz así tan audible como queremos escuchar. Y la razón es, hermanos, es porque existen otras tres voces que muchas veces opacan la voz de Dios. Esas otras tres voces opacan la voz de Dios. Yo he traído anteriormente enseñanzas acerca de escuchar la voz de Dios y recuerdo en una enseñanza compartía que aún las voces audibles que todos escuchamos, esas voces que podemos de manera fácil escuchar, me refiero a la voz humana, aún escuchando el ruido o el sonido de una voz, podemos de una manera intencional ignorar esa voz y no escuchar esa voz. Y yo utilizaba un ejemplo de cuando, por ejemplo, un niño está jugando videojuego o llegó la hora de hacer la tarea, ¿verdad? O la hora de comer. Y el niño está metido en el juego jugando allí. El papá y la mamá lo están llamando. Hijo, ven a comer, ven a comer, ven a hacer la tarea. Y por el interés del niño en lo que es el videojuego, el estar en el juego, ignora de manera voluntaria la voz del papá y la mamá. Entonces vemos que aunque el niño escucha el sonido, vemos que el corazón del niño está más interesado en el juego que a lo mejor en hacer la tarea o comerse su comida, su alimento. Entonces esa es la idea de por qué muchos cristianos no escuchan la voz de Dios. Y Dios en su soberanía y sabiduría no nos habla de una manera más audible por muchas razones que desconocemos porque no sabemos todo. Pero según vemos el contexto de la Biblia, Dios habla muy claro, pero nuestro oído no está limpio a veces. Ese es el punto aquí. Dios habla claro, pero nuestro oído no está limpio. Porque Dios habla al corazón. Dios no te habla por este oído. Dios te habla por el oído del corazón. Y si tú o yo amamos otras cosas más que a Dios, obviamente el oído de ese amor se va a afinar, se va a hacer más claro que los demás. Entonces, por eso a veces es difícil escuchar la voz de Dios por nuestro amor a otras cosas aparte de Dios. Hay cuatro voces que la Biblia nos enseña, que vamos a ver más adelante en unos textos. Y número uno es la primera voz, es la voz de la influencia del mundo. La palabra le llama a la voz terrenal, le podemos decir la voz secular. La voz número dos es la voz del deseo engañoso del corazón, cuando el corazón te pide algo. Esa es la segunda voz. La tercera voz son los ataques de Satanás, los demonios que influencian la mente de los seres humanos. La palabra le llama esa voz demoníaca.
Y por cuarto, existe la voz de Dios. Hay 4 voces: la voz del mundo, la voz de la carne o del corazón caído, la voz demoníaca de Satanás, la influencia o la incitación, y número 4, la voz de Dios. El problema es que no siempre distinguimos o diferenciamos estas voces, si son mis pensamientos, si es la influencia de este mundo que me está arrastrando, si es Satanás incitándome o si en verdad es la voz de Dios. Si entendiéramos mejor cómo funciona nuestra mente y corazón en el sentido del alma, no me refiero al cerebro, a la masa, sino a la mente. Hay una diferencia entre cerebro y mente. La mente, ¿verdad?, funciona a través del cerebro. Pero nos damos cuenta que si entendemos cómo funciona nuestra mente y corazón, sería más fácil discernir y cuidarnos de muchos ataques y pensamientos que vienen con el fin de influenciarnos para mal, para destruirnos. Yo quiero utilizar una palabra en esta enseñanza y es la palabra influencia. Vamos a pensar en influencia. Yo recuerdo cuando era joven, cuando era niño o adolescente, mi abuelo, siempre he utilizado ejemplos con mi abuelo porque él podía distinguir cuando un amigo mío era conveniente o era inconveniente, cuando era un buen amigo o un amigo que no era de mucha conveniencia para mí. Y mi abuelo sabía que entre amigos, él entendía, había buena y mala influencia. Yo recuerdo que muchas veces mi abuelo y mi abuela también me recomendaban amiguitos, me decían, mira fulano, copia de ese joven, mira cómo se viste, siempre bañadito, y mira cómo es respetuoso, y siempre me usaban jóvenes como ejemplo. Y mis abuelos entendían el poder que tiene la influencia. Y nosotros también sabemos que hay diferentes tipos de influencia. La palabra influencia, aquí esta definición, miren, si tuviéramos, antes de definir esta palabra, si tuviéramos la oportunidad de nosotros ver de manera visible en una pantalla cómo los pensamientos entran y salen en la mente del ser humano, sería increíble, sería impactante. Imagínese usted, imagínese como que su mente fuera como así, un edificio del gobierno, como la Casa Blanca, el Pentágono o las Naciones Unidas, ¿verdad? Imagínese que su mente fuera como uno de esos edificios. Imagínese las seguridades en esos edificios, el sistema de seguridad y escaneo y revisión cuando usted quiere entrar en esos edificios. Cada persona que entra a esos edificios es un posible terrorista, espía, infiltrado, enemigo. Y el personal de seguridad que está en esos edificios del gobierno reciben un entrenamiento especial para poder distinguir o discernir aquellas personas que vienen con intención de ataque terrorista. Entonces, este tipo de personal de seguridad tienen una experiencia muy especial en distinguir la intención de algunas personas que vienen con este fin de hacer daño. Aquí es donde ponemos este ejemplo, ¿verdad?, mano a mano con lo que es nuestra mente, ¿verdad? Si esos edificios vamos a decir, del gobierno, como la Casa Blanca, el Pentágono, ¿por qué usted cree que tienen ese tipo de sistema de seguridad? Es porque ellos saben que hay una amenaza contra este país, hay países enemigos, hay infiltrados, hay espías, hay terroristas, y necesitan tener un sistema de seguridad que cubra y que guarde el edificio de lo que es la Casa Blanca, lo que es el Pentágono, las Naciones Unidas o cualquier otro edificio de mayor importancia. Para poder entrar a uno de estos edificios, así como el Pentágono, acabo de mencionar, la Casa Blanca o las Naciones Unidas, hay que pasar por un sinnúmero de personal armado, perros de seguridad, maquinarias para detectar cualquier tipo de un posible ataque terrorista. En 2 Corintios, quiero a través de la enseñanza definir esta palabra de influencia. Vamos a ver aquí 2 Corintios 10, versículo 3. 2 Corintios 10, verso 3. Aquí nos damos cuenta de algo, hermanos. La influencia es algo tan poderoso, el cual puede cambiar la vida de una persona para bien o para mal. Hay un viejo dicho, ¿verdad?, que usamos en el mundo, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad?
Hay otro dicho que dice, el que anda con cojo, dice que al año cojea, ¿verdad? Bueno, la influencia es algo muy, muy poderoso, especialmente cuando las personas no tienen esa capacidad de dominio propio. Y mi esposa y yo cuando estudiaba este tema me ponía a ver algunos videos de lo que es la influencia, y hay algo que le llaman influencia social. Ahora mismo estamos en los Estados Unidos experimentando un movimiento de protesta, y una del común denominador que vemos en las protestas es que la mayoría de las personas que entran a protestar, la mayoría han sido movidos por una influencia que ni ellos mismos entienden el por qué están en ese grupo de protestantes o de protesta. Y mi esposa y yo veíamos en este mismo ejemplo a una persona haciendo un experimento de lo que es la influencia social. Y pusieron algunas 100 personas en un auditorio como si fuera tipo teatro, y había una persona que era parte del plan de la prueba que tenían que hacer, y el que estaba allí en el micrófono comenzó a hablar de algunos puntos muy importantes, muy interesantes, pero de buenas a primera cambió el tema y comenzó a hablar cosas sin sentido. Comenzó a ligar, ¿verdad?, la magnesia, ¿verdad?, con la mayonesa, ¿verdad? Comenzó a hablar cosas que una cosa que no iba con la otra, que si la tecnología, ¿verdad?, y la mandarina, y la gente lo miraba como, ¿qué está hablando este hombre? Y comenzó a propósito, para probar este público, esta audiencia, a hablar cosas que no tenían sentido. Y la gente se miraba y decía, ¿qué le pasa a este hombre? Pero en el público habían dos personas que pertenecían al equipo que estaban haciendo la prueba. Y cuando él terminó de hablar, estas dos personas se pararon con vamos a decir, con una decisión así una convicción de que lo que él hizo estuvo bien. Y se pararon y comenzaron a aplaudir. Y casi, bueno, creo que una solamente no se paró, pero todo el público se paró también a aplaudir. Y estaban aplaudiendo, y al final el muchacho dice, miren, esto que estamos haciendo, si se dieron cuenta, yo estaba hablando de un tema muy lógico, muy coherente, y se dieron cuenta que de buenas a primera cambié el tema y comencé a hablar cosas incoherentes. Y ustedes se dieron cuenta, pero en el público habían dos personas que estaban infiltradas como parte de esta prueba, y ustedes se dejaron llevar por el aplauso de ellos dos y se dejaron influenciar. Y así mismo, hermanos, hay muchas personas que simplemente se mueven por la corriente, por pertenecer a un grupo, por formar parte de algo, por sentirse aceptado. La influencia social, lo que ahora vemos como medios sociales, está muy fuerte ahora. Cualquier cosa que publican, si tiene muchos likes o muchas visitas o views, la gente lo abraza y lo adopta. Si por ejemplo hacen una aplicación de teléfono y de repente dicen, no, ahora se dice que se está usando mucho tal aplicación, y vemos, ¿verdad?, le llamamos los ratings, los reviews, cómo la gente se deja arrastrar por esto, hermanos. Y la mayoría del medio social es movido por esta influencia. Fíjense el poder de la influencia. Yo recuerdo, hermanos, antes de avanzar a este texto de 2 Corintios, yo recuerdo cuando tenía como 18 años, yo andaba como con algunos, éramos como 8. Yo recuerdo que salimos a un lugar, era como tipo discoteca, y yo estaba allí entre ese grupo y todos comenzaron no todos, perdón. De los 8, el cual yo estaba allí, como 5 comenzaron a fumar, que ellos lo hacían regularmente. Y yo me di cuenta que, como éramos 8, habían 5 fumando, y yo vi que 2 comenzaron a fumar, y yo dije, pero fulano y fulano nunca han fumado. Y yo dije, wow, qué fácil somos arrastrados. Y no por ser el protagonista de la película, pero el único que no fumó fui yo. Porque, o sea, yo me llegaba a la mente mi abuelo, mis abuelos, mis tíos, y decía, ay, si alguien me ve fumando, así decía yo, me mataba a mi abuelo. Pero yo fui el único que no fui influenciado. Pero yo recuerdo eso hasta el día de hoy, hermanos, cómo somos influenciados. Del mismo modo, hermanos, así opera Satanás, influenciando nuestras mentes. Así opera el sistema de este mundo. Así también nuestra carne nos puede arrastrar por algún deseo que no es a favor de la voluntad de Dios. 2 Corintios 10, versículo 3. Vamos a leer este texto.
Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo a los Corintios. Fíjense la primera línea, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahora, quiero que ponga atención porque la influencia es algo que ataca o entra por nuestra mente. La guerra espiritual que libramos, ¿verdad? Es por la mente. O sea, el terreno de la batalla espiritual es la mente. Ahí es donde está Satanás plantando pensamientos para que tomemos decisiones erróneas, así como si fuéramos marionetas. Entonces, Satanás te planta un pensamiento, así como incitó a David, como incitó a Judas, como incitó a Pedro, a Ananías y Zafira. Asimismo, Satanás implanta un pensamiento en tu corazón o en tu mente. Y como hemos estudiado, si se dan cuenta, en la Biblia, cuando usted lee, las personas que fueron influenciadas por Satanás, ellos no sabían que era Satanás. Nosotros sabemos porque la palabra es la revelación que Dios nos ha dado. Pero ellos mismos no sabían que lo que ellos hicieron inició por una influencia satánica. Y así mismo, hermanos, usted ha visto a lo mejor noticias cuando un hombre mata a su familia. Y luego el hombre como que vuelve en sí y cuando lo llevan delante del juez, usted le ve la cara como de perdido, como que no sabe ni lo que hizo. Incluso algunos dicen que son inocentes. Porque llega un momento de nublazón, como que entran en entenebrecimiento por la influencia demoníaca, no se sabe qué, y mata a su familia. Influenciados por alcohol, por drogas, pero también por demonios. Y el texto aquí de Corintios dice, aunque andamos en la carne, carne aquí no es pecado. Aquí el contexto de carne es andamos en el cuerpo físico y terrenal. Aunque andamos en un cuerpo físico, no militamos según la carne. Es decir, aunque vivimos en este cuerpo material y tangible, no estamos luchando con cosas visibles. La pregunta es, ¿cuáles son las armas de nuestra milicia como cristianos? ¿Cómo es que peleamos esta guerra espiritual o esta batalla de la cual Pablo nos enseña? Vamos al libro de Daniel para ver un ejemplo acerca de una porción que extraje del capítulo 10 de Daniel. Y quiero enseñarles algo muy importante porque si nos entretenemos, hermanos, en cosas terrenales, vamos a ignorar la existencia y la realidad del mundo espiritual que, aunque no lo vemos, es más real que las cosas que vemos físicas. ¿Por qué? Porque lo real es lo espiritual. Lo físico mayormente es una ilusión. Todo es una pantalla. Porque no todos vemos la intención de las personas. Y esa es la realidad. Lo de afuera puede ser el vestido, el cual alguien se puede cubrir como Adán y Eva, y es la apariencia. Entonces, lo real es lo espiritual, no tanto lo físico. Daniel 10, hermanos, Daniel entró en un tiempo de oración, de ayuno, buscando la dirección, el rostro de Dios y buscando la voluntad de Dios. Y se van a dar cuenta que cuando Daniel entraba en ayuno y se abstenía de comer alimentos delicados y de buen sabor, lo que estaba haciendo era no dándole gusto a la carne para ser más sensible a las cosas espirituales. Y Daniel 10, verso 2 dice, en aquellos días, yo Daniel estuve afligido por espacio, escuchen bien, 3 semanas. Estuve afligido por espacio de 3 semanas. Dice, no comí manjar delicado, no entró en mi boca carne ni vino, esos son alimentos de deleite. Dice, ni me ungí con ungüento, es decir, no me bañé. Dice, hasta que se cumplieron las 3 semanas, 21 días. Quiero que más abajo, en el versículo 12, lean conmigo. Dice más abajo en el mismo capítulo de Daniel 10, verso 12, entonces me dijo, aquí se le aparece un ángel a Daniel. Esa es la continuación del contexto, un ángel se le aparece. Daniel tuvo una visión de Jesús, pero luego se le aparece el ángel Gabriel. Y dice el verso 12, entonces me dijo el ángel, Daniel, no temas, obviamente por la aparición del ángel. No temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, de tu Dios, y se fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Quiero que vean lo que dice a continuación. Mas el príncipe del reino de Persia se está refiriendo a un demonio, a un principado establecido en el gobierno de Persia.
Fíjense lo que está diciendo el texto. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a leer. Dice, aquí está hablando el ángel Gabriel diciendo, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Cuántos días? 3 semanas, 21 días. Dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, ¿ven el contexto? Un principado demoníaco en Persia peleando con el príncipe Miguel, el ángel Miguel del Señor. Dice, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Quiero que noten que hice la pregunta de cuáles son las armas de nuestra milicia. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que mientras Daniel estaba ayunando por espacio de 21 días, simultáneamente había una guerra espiritual, la cual los ángeles estaban librando. Entonces aquí vemos que quien pelea con los ángeles con los demonios, son los ángeles de Dios. Pero nuestra lucha es en la oración, hermanos. Aquí Daniel estaba ayunando, orando por 21 días, y Daniel estaba, por así decir, luchando en oración, y Dios movió a los ángeles para defenderlo. Aquí vemos que en la región de celeste que le llama Efesios, región celeste habla del aire invisible donde operan los demonios. Esa es la idea. Y vemos que mientras Daniel está en ayuno y oración, 21 días, vemos que esos 21 días estaban los ángeles del Señor peleando los demonios, peleando principados. Por eso es que nosotros libramos nuestras luchas en oración, en ayuno, permaneciendo en su palabra, porque hay una realidad, una guerra espiritual que se está librando y no lo vemos con los ojos, como el ejemplo de Eliseo con su siervo, que no veía a los ángeles peleando con los demonios que incitaban a los sirios a acabar con la ciudad de Dios. Esa es la idea, mis hermanos. Cuando vemos situaciones en este mundo, hermanos, toda maldad se origina en Satanás, pero Satanás establece un sistema terrenal en el mundo para influenciar las mentes de las personas, para que la gente se emborrache y pierda el control de su sobriedad, de su control, que pierdan su orden de sus 5 sentidos, que no tengan prudencia en las drogas, en la prostitución. Y comienza Satanás a influenciar las mentes para que las personas hagan esto y estén bajo el yugo del pecado. Miren, Efesios 6 nos enseña que nuestra lucha no es carnal, es espiritual. También la palabra nos enseña que estamos luchando contra espíritus engañadores. Ahora, si usted tiene alguna duda de que Dios habla, que el Espíritu habla y que los demonios incitan por medio de información, fíjense lo que dice 1 Timoteo, bien rapidito, 4 verso 1. Se lo voy a leer bien rápido. 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente. Escucha bien, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe es cuando un cristiano abandona el camino del Señor, cuando se aparta del Señor y se va al mundo, así como Demas. Eso significa apostatar, dejar la fe. Dice, algunos apostatarán de la fe, y luego dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora yo quiero que usted piense por un segundo. Tómese un segundo y analice estas palabras. Primero dice que el Espíritu dice, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está diciendo que en los postreros días, dice, muchos se van a apartar del camino del Señor por estar escuchando espíritus engañadores y por estar escuchando doctrinas de demonios. Estamos hablando aquí de la palabra que influencia, ¿verdad? Las 4 influencias. Aquí claramente Pablo dice que hay muchos que reciben influencia demoníaca, doctrina de demonios, engaños de demonios. ¿Cómo lo hacen? Por medio de información que entra a la mente. Pero no podemos guardar nuestra mente si no permanecemos en la palabra. El peligro aquí es que el cristiano ignora que cuando hacemos a un lado la palabra de Dios, en ese mismo instante comenzamos a discernir de manera lógica o por la razón humana. Comenzamos a discernir según las apariencias o según el sistema, o nos conformamos al pensamiento del mundo.
En el momento que usted se sale de la palabra, usted está desnudo espiritualmente. En el momento que nos apartamos de Dios, ya no podemos discernir las cosas según son en verdad. El lente espiritual es la palabra de Dios, mis hermanos. Así es como podemos ver todo. Por eso dice 1 Corintios 2, dice, el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual discierne todo, pero el carnal y el no creyente no, porque no está mirando a través de los lentes espirituales. Le pongo un ejemplo. Vamos a Josué 1, vamos a volver a 2 Corintios 10 en un momento. Josué 1, verso 8. Vamos a ver aquí lo importante de la palabra. Le voy a hacer una pregunta para que vean la realidad del mundo espiritual demoníaco. ¿Por qué si Josué, escuchen bien, por qué si Josué iba a pelear con gigantes, con los amorreos, con los heveos, con todos los cananeos y todos los que estaban en la tierra prometida? ¿Por qué si Josué iba a pelear con ellos? ¿Por qué el Señor mejor no le dio una táctica o un entrenamiento de milicia? Un entrenamiento militar de cómo pelear, de cómo usar el escudo. Bueno, se van a dar cuenta que en la manera que el pueblo de Dios ganaba las batallas, el Señor les decía, vayan porque ya yo los he entregado en su mano. Mientras que el pueblo de Dios peleaba en obediencia, obedecía a Dios, hacía lo que Dios le decía. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, Gedeón. Hay una parte donde nosotros mayormente ignoramos y es la parte espiritual. Y todos los enemigos del Antiguo Testamento, los filisteos, los amalecitas, todos ellos eran influenciados por demonios. Si usted se da cuenta, en el Antiguo Testamento no se mencionan mucho los demonios, pero usted se da cuenta que cuando Dios peleaba, ¿verdad? El pueblo vencía cuando obedecía espiritualmente a Dios. Dios los vencía en el reino espiritual, en la región celestial. Entonces, un ejemplo de Gedeón, el Señor le dice, ve, busca hombres que vas a pelear con Madián, con los madianitas. Eran 135,000, pero el Señor le dice, yo los entregaré en tu mano. ¿Cómo ganó la batalla Gedeón? Dice que el Señor los confundió y ellos sacaron sus espadas unos con otros. O sea, el Señor fue que le envió un espíritu de confusión. O sea, aquí vemos que cuando Gedeón obedece a Dios, el que vence es el Señor. Cuando derribaron las torres, el muro de Jericó. O sea, vemos que cuando obedecemos en obediencia, cuando obedecemos la palabra y estamos en oración, Dios pelea nuestras batallas. Y por eso Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, una vez permanezcas en mi palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese todo te saldrá bien y prosperar tu camino es conforme al plan eterno de Dios, no al plan terrenal que muchos piensan. Si nos quitamos la armadura espiritual, hermanos, el cual es la palabra de Dios, nunca podremos discernir lo que acontece en el mundo espiritual. No podremos. Seremos gobernados por lo lógico, lo aparente y por el sistema del mundo. Vamos a volver a 2 Corintios 10. Vamos allá al verso 4. 2 Corintios 10, versículo 4. Fíjense lo que dice el texto de 2 Corintios 10, 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales significa no son humanas, no son físicas. No, como les decía con Eliseo y su siervo, en un momento el reino de Siria, el ejército de Siria rodeó a Israel para matar a todos. Y Eliseo estaba, según el contexto enseña, tranquilo. Estaba tranquilo. Y nos damos cuenta que el siervo de Eliseo estaba asustado. Y dice, ay mi Señor, ay Dios mío, nos van a matar. Esa es la idea del siervo. Y Eliseo está calmado y le dice Eliseo ora al Señor y dice, Señor, ábrele los ojos. Ahora, escucha esa palabra, ábrele los ojos. ¿Verdad? Y vemos que el Señor le abre los ojos al siervo.
y estaban ellos rodeados de los asirios. Y cuando el Señor le abre los ojos al siervo, dice que vio que estaba lleno de ángeles, estaba en carros de fuego, así listos para pelear. Y cuando miró al siervo, le dice Eliseo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero fíjense, esto no se puede ver con los ojos físicos. Esto es algo espiritual. Entonces, cuando tú estás peleando con alguien, debes de entender que tu enemigo no es esa persona, es lo que lo está influenciando. Cuando alguien te quiere atacar o te quiere golpear, o sea, no es la persona que te está haciendo el daño. No es que la persona no es responsable, no. Es que como ya somos cristianos, por el amor resistimos la ofensa porque esa persona está siendo gobernada por algo más allá, que son demonios, el mundo o su propia carne. Fíjense lo que dice 2 Corintios 10, verso 4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Fíjense, aquí hay palabras militares, palabras de guerra. Pero se van a dar cuenta que todo lo que vamos a leer es en el terreno de la mente. Es en el terreno de aquí, de nuestra mente. Para destrucción de número 1, fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Son pensamientos obstinados que forman una pared para no escuchar a Dios, para no recibir la palabra de Dios. Es como cuando alguien se encierra y dice, es que no me interesa. Hay una fortaleza, no puedes atravesarla. Las personas levantan fortalezas contra Dios. Dice, para la destrucción de fortalezas, verso 5, derribando argumento. ¿Qué es un argumento en este contexto? Un argumento, según este texto, es una contradicción ante Dios. Es ponernos del tú por tú con Dios. Es cuando Dios te dice, mira, esto es así, tú le dices, no, no es así. Es un argumento, es contradecir. Dice, y toda altivez. ¿Qué significa altivez? Altivez es la actitud rebelde y orgullosa de las personas que no le interesan saber, no quieren saber de Dios. Y se levantan contra Dios. Dice el texto, se levantan contra el conocimiento de Dios. Pero aquí el texto está haciendo un contraste con qué estamos luchando, con qué estamos peleando. Dice el texto luego, y llevando cautivo todo pensamiento, dice, a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Quiero que noten que todo esto que el texto nos está diciendo no es en el acto externo, es en la intención y el pensamiento interno. Quiero que pongan atención aquí cuando el texto dice llevando cautivo todo pensamiento y prontos para castigar toda desobediencia. Está hablando del corazón. O sea, cuando estemos en esa lucha interna. Le voy a poner un ejemplo. Como cristianos no estamos exentos a tener luchas, pensamientos de malicia, ataques. A veces no sabemos si el pensamiento vino de Satanás o vino de mí o fue una influencia de una película que vi, no sabemos. Pero muchas veces podemos ver que estamos en esa lucha de, ay, estoy teniendo este movimiento en mi corazón o este sentir, es la palabra. Pero no quiero, estamos en una lucha interna. Pero nos damos cuenta que el texto dice, cuando tu obediencia sea perfecta, significa, cuando estés lleno de la influencia de la palabra y el espíritu, lleno, perfecto aquí es completo, lleno, vas a ir contra la desobediencia o los argumentos o fortalezas altivas que se levantan contra Dios. Pero esto es dentro de ti y dentro de mí. Eso es una guerra interna, mis hermanos. La palabra llevar cautivo todo pensamiento, esta palabra cautivo significa llevar a punta de lanza, como llevar un prisionero a la prisión, ¿verdad? Nos damos cuenta que la idea aquí es, llevamos ese pensamiento como prisionero. Fíjense, está hablando del pensamiento tuyo y mío. Cuando un pensamiento se levanta dentro de ti, que va contra la palabra de Dios, lo llevamos a punta de lanza, cautivo a la obediencia a Cristo. Y la palabra luego, más adelante dice, castigando toda desobediencia, pero dice siendo prontos. Cuando un pensamiento entra en tu mente, negativo, tiempo es importante entender. ¿A qué me refiero? Mientras más tú piensas en lo negativo, en el pecado, o le das lugar a ese pensamiento, más poder va cobrando esa incitación de pecado en tu corazón.
cuando el Señor le habla a Caín, le dice, el pecado está a la puerta. Ya Caín estaba lleno de celos y envidia. En la posición que Caín estaba, no podía vencer el pecado, tenía que arrepentirse. Por eso el Señor le dijo, si hicieres bien, si te arrepientes, ¿verdad? Yo te acepto, yo te perdono. Pero no quiso, y por cuanto no quiso obedecer a Dios, el pecado entró en su corazón. Dice, el pecado está a la puerta. ¿Cómo estaba a la puerta? La incitación de la carne, de Satanás, y la influencia pecaminosa e inicua del corazón. Y luego vemos esta palabra castigando. La palabra castigar es hacer justicia o venganza, ¿verdad? Es aquí en el sentido de la desobediencia hace resistencia contra Dios, por esto castigamos en el sentido de llevarlo contrario a la fuerza. Es decir, cuando se levanta un pensamiento contrario, lo llevamos a la fuerza, a la obediencia a Cristo. Pues, es decir, lo derribamos con una obediencia o con la palabra. Primera de Pedro 5:8. Vamos a ver otro ejemplo. Primera de Pedro 5, versículo 8. Discúlpeme aquí que tengo unas alergias que me están atacando aquí. Quiero llevarla cautiva y derribarla, pero no he podido. Primera de Pedro 5:8. Fíjense en eso, hermanos. Yo quiero que usted note que si yo le pregunto a cualquier ser humano en la tierra, ¿tú has visto a Satanás alguna vez? Y quizás haya quien haya tenido una experiencia, uno o dos por allí. Pero Satanás no es un ser visible. Satanás es un ser invisible que por eso es experto en engañar. Porque si tú ves un monstruo frente a ti, tú vas a correr de él. Pero Satanás se esconde de una manera que tú no sabes que él te está atacando. Él se convierte en tu propio pensamiento. Pero aquí es donde la palabra tiene sentido. Cuando permanecemos en la palabra, podemos distinguir esa incitación o ese pensamiento pecaminoso. Fuera de la palabra, caminando fuera de la palabra, no nos damos ni cuenta. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 5, verso 8. Dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. ¿Por qué vamos a ser sobrios y para qué vamos a velar? Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, no es un león, sino que anda como león rugiente, anda alrededor. ¿Se acuerdan de Job cuando el Señor le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué hacía Satanás en la tierra? Buscando a quien devorar. Dice, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo lo va a devorar? Con sus engaños, con su incitación de pecado. Pero hay dos palabras que tenemos que mirar. La palabra sed sobrios habla de la intención aquí, o sea, la intención de Pedro es la idea, es que seamos gobernados por la palabra de Dios. Eso significa ser sobrio. Una persona en el sentido humano, en el sentido, ¿verdad?, a un nivel humano, una persona sobria es una persona que no tiene ningún otro tipo de influencia. No tiene la influencia de drogas, no tiene influencia del alcohol, de químicos, estupefacientes o cosas que pueden influenciar su mente. Pero también significa que no tiene influencia de nadie, sino que la persona está en sus 5 sentidos, cuerdo, coherente, razonando de manera recta y ordenada. Eso significa ser sobrio. En el sentido espiritual cristiano, sobrio significa mantener todos nuestros sentidos sometidos y en orden según la palabra de Dios. Eso significa sobrios. Tener una mente bíblica, tener una mente espiritual, mirar a través de los ojos de la Biblia, razonar, identificar, discernir por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Esa es la idea de la palabra sobrio. Tener dominio propio, bajo el control de su palabra y estar libre de influencia. Pero luego viene otra palabra, el cual de primera de Pedro 5, la cual es velar. La palabra velar o vigilar, que es lo mismo, estar vigilando, tiene un sentido familiar a la palabra sobrio, porque es en la sobriedad que podemos discernir de manera recta y verdadera. Si no estamos sobrios, no podemos velar, porque a través de qué estamos velando. La idea aquí nos damos cuenta, hermanos, que es una atalaya en una torre alta, mirando a distancia cuando el enemigo viene de lejos, para tratar de identificarlo a tiempo y hacerle guerra, para que no se meta
dentro de las paredes o los muros de los palacios en tiempos bíblicos. Entonces, el atalaya es el que está velando, pero esa torre fuerte es la palabra, es Cristo, es el Espíritu Santo. Y ahí estamos en todo tiempo mirando por la ventana todo pensamiento enemigo para derribarlo antes que llegue al palacio, es decir, antes que llegue a nuestro corazón, para no permitirle entrar. Pero no vamos a distinguir al enemigo si no estamos vigilando y si no estamos desde el punto de vista de la palabra. Fíjense lo importante para discernir cuáles voces están entrando. Quiero hacer un ejemplo en lo que estoy hablando por si no lo expliqué bien. Es importante esto. En tiempos bíblicos, yo sé que usted ha visto películas medievales donde hay caballos y lanzas y flechas, espadas. En ese tiempo, los pueblos se rodeaban de muros. Cada pueblo tenía su muro, así como Jericó, Jerusalén, los sirios, etc. Y los muros eran la protección del pueblo, de la ciudad. Entonces, venían personas como invitados, venían amigos, pero venían también enemigos. Y como yo los he visto en películas, las banderas la tenían en una asta muy alta y venían uno en un caballo como mensajero, y la bandera traía un mensaje. Y esa bandera le transmitía el mensaje a la atalaya para saber si lo dejaba entrar o si los arqueros lo mataban antes de llegar. Porque la idea era que no podían permitir que ese que está entrando como enemigo entrase más allá de los muros, porque una vez entraban en los muros eran vencidos. Esta idea se hace con 2 Corintios 10 acerca de no permitir que venga ningún pensamiento enemigo por la mente, el cual la mente es el muro, vamos a poner. Yo sé que dije que es Cristo y la palabra, pero tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando la palabra está en mí, en mi mente, yo estoy vigilando todo a través de esa palabra, para que cuando yo vea un pensamiento negativo contra la palabra de Dios que viene a destruirme, yo lo derribo con una flecha en el sentido espiritual, me refiero a la palabra. Tengo el escudo de la fe, tengo la espada del Espíritu. Entonces, si yo permito que ese enemigo entre a mis muros, es decir, venga a mi corazón, ya toma el control. Por eso es que la guerra espiritual se pelea de la mente para afuera, no del corazón para afuera. Una vez entró al corazón, tomó el control y ya te gobierna. Entonces, por eso es que tenemos que estar peleando con la mente, o sea, a través de la mente es la palabra. Bueno, espero me haya explicado bien. La palabra velar significa estar despierto en el sentido espiritual, a la brecha, orando y filtrando todo a través de la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra, porque si Satanás te tira un engaño y tú no conoces la palabra para contrarrestar, ¿cómo vas a saber que es un engaño? ¿Cómo vas a discernir qué voz es la que te está hablando en tu mente? Por ejemplo, una persona embriagada es gobernada por la influencia de aquellas cosas que producen disolución. La palabra embriagar significa tomar control, o persona que está cegada por alguna pasión. Entonces, ¿cuál es la idea de las influencias que entran en nuestro corazón? Bueno, ya hemos estudiado, estamos viendo que hay 4 voces. Hermanos, yo no tengo ninguna duda que cuando una persona decide suicidarse, es una voz del mismo diablo, el mismo Satanás o demonios incitando, y le habla, dice, ¿para qué? Ya tú no sirves para nada, nadie te busca, nadie te llama, nadie te quiere, ¿para qué vivir? Vives sin propósito, Dios no te ama, se olvidó de ti, ni siquiera te habla. Y Satanás incita a las personas al punto que alguien se puede quitar la vida, hermanos. Esto es tan serio. Entonces el punto aquí es que cuando ignoramos estas voces, que no son del todo convenientes, las otras 3, aparte de la voz de Dios, nuestras decisiones, sin darnos cuenta, están siendo influenciadas por cosas que ni nosotros mismos queremos, sino por la influencia. Yo le he dicho que, anteriormente lo he dicho, hay comerciales que yo he sentido la influencia. O sea, de repente siento un anhelo por ese comercial que vi o esa publicidad. Y he visto cómo hay cosas que tienen cierta influencia. En los últimos meses, mi esposa y yo hemos estado poniendo más atención a cuando vemos algún programa que parece inofensivo. Cuando vemos algo, cuando pasamos tiempo en la televisión o en el teléfono, mirando a ver qué produce eso que no parece malo,
que es inofensivo según su apariencia, pero que podemos discernir lo que está produciendo en el corazón. Entonces, yo quiero que vayamos a Santiago 3. Vamos a estudiar estas 4 voces. Santiago 3, versículo 13. Cada vez que pasa el tiempo, hermanos, el mundo va creciendo más en lo que le llamamos materialismo. La palabra materialismo en sí no solo significa amor al dinero. Amor al dinero es una rama del materialismo. El materialismo, la palabra materialismo significa que todo lo que vemos, creemos y confiamos es puramente material. Lo tangible, lo visible, lo terrenal, lo que yo puedo manejar y controlar. Eso es materialismo. Lo usamos mucho para hablar del amor al dinero, que es lo mismo, pero es una palabra más amplia, tiene más sentido de ignorar lo espiritual. Esa es la idea de materialismo. Entonces, Santiago 3, 13 al 18, vamos a estar leyendo. Dice el texto: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, quiero que noten el texto. Muchas personas se autollaman sabios. Yo tengo conocimiento, yo tengo mucha sabiduría. Pero la palabra de Dios nos enseña, el mismo Dios nos enseña, que la evidencia de una persona sabia no se mira por la capacidad de conocimiento que tiene, sino por su comportamiento según Cristo. Esa es la idea. Una persona sabia, la palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahí comienza la sabiduría. Entonces, la sabiduría para Dios es cuando una persona teme a su palabra, cuando alguien confía en su palabra, anda en su palabra, ama al prójimo, glorifica a Dios. Eso es sabiduría. Para el mundo, sabiduría es cuando tú ves a un niño de 4 años que te dice una mala palabra y el papá dice, ahí sí hay sabiduría. Ese es el mundo, hermanos. O un hombre que engañó a otro y no se dio cuenta al que engañó y dice, wow, ese hombre tiene una sabiduría. Y son sabidurías, pero hay sabidurías demoníacas, material, o sea, terrenal. Hay sabiduría pecaminosa y también hay sabiduría de Dios. Entonces tenemos que diferenciar estos 4 tipos de sabiduría. ¿Quién es sabio? Sigo leyendo verso 13. Y entendido entre vosotros. Fíjense lo que dice el texto. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Demuestra esa sabiduría que tú tienes con buenas obras, buena conducta, siendo una persona mansa. Dice, pero, y aquí comienza a hablar de un efecto del corazón que evidencia de dónde está viniendo la sabiduría. Quiero que escuchen esto. El verso 14 va a decir, tu actitud es la que te dice, te determina de dónde estás recibiendo sabiduría. Si es de Dios, si es del mundo, de la carne o Satanás. Dice el 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Estas 2 palabras son importantes, porque el hombre o mujer sin Cristo vive así. Celos amargos habla que son muchas cosas, pero le voy a decir algunas. Odiar a alguien porque tiene lo que yo quiero. O simplemente codiciar lo que todo el mundo tiene. O querer lo que alguien tiene y tú ser. Si tú ves que fulano o fulana es mejor que tú quieres luchar para ser mejor que esa persona. Esos son celos amargos. ¿Pero por qué dice amargos? Porque este tipo de celo odia a la persona. Cuando yo quiero ser mejor que tú, no te sirvo porque tú tienes que estar por debajo de mí por causa de mi celo amargo. Pero Filipenses 2 dice, siempre considerando a tu prójimo como superior. Entonces, si yo te veo como superior, te sirvo porque me pongo debajo. Luego dice, y contención. Y contención aquí habla no de solamente discutir o contender, sino en el corazón, dice el texto. Esa lucha interna de odio, de celos, de mentira, de engaños, de competencia, etc. Dice el texto, no os jactéis, o sea, no digas que tienen sabiduría. Porque el texto, si usted nota arriba, habla de la lengua. Dice, ni mintáis contra la verdad. Es decir, no digas que Dios te habló si tú estás lleno de celos amargos, envidia, contención, amas el dinero. No digas que Dios te habló, que Dios te mostró, que Dios te habla. La evidencia no es esa. Dice el verso 15, porque esta sabiduría, fíjense la palabra, esta sabiduría, esta influencia, esta información, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal,
animal y diabólica. No nos gusta escuchar eso, pero es verdad. Verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Aquí está la evidencia de que Dios está hablando en tu vida, a través de la palabra, a través de tu familia, etc. Dice luego, es amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, ¿cuántas personas vemos en la iglesia, desafortunadamente, que dicen Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo? ¿Cuántas personas dicen esto? ¿Cuántas personas están en la iglesia utilizando ese tipo de medio para sentirse más espiritual o ejercer autoridad sobre la gente o para que la gente le crea? ¿Usted cree que para dar una palabra de parte de Dios siempre tenemos que decir así te dice el Señor? O sea, yo pienso que no siempre tenemos que decirlo. Ahora, hay veces que sí, a veces hay que decirlo. Pero tenemos que tener cuidado con nosotros ser tan sencillos y tan fácilmente decir Dios me dijo. Porque yo le soy sincero, Dios me habla y yo sé cuando Dios me habla. Pero no siempre la voz de Dios para mí es tan clara. A veces me lleva a orar y como Gedeón, Señor, si eres tú, muéstrame esto. Si eres tú, Señor, aclárame. Señor, ¿eres tú que me estás diciendo que hagas eso? O sea, no siempre esa voz es tan fácil discernir. No porque yo no ame a Dios, sino porque Dios tiene un plan. Cuando Dios te dice algo, que te lo dice, no es que no te lo dice claro, sino te lo dice de una manera misteriosa para que tú busques a ver si estás interesado en eso que Él te está diciendo. Miren, aquí vemos que existen 4 tipos de voces que pueden ser de influencia en nuestra mente o corazón. Por tanto, debemos aprender a distinguir, entiéndase, discernir cada una de estas voces que entran por nuestros sentidos, como el oído, los ojos, el tacto, el olfato, el paladar. Todo eso, hermanos, es como recibimos información externa al corazón. Bueno, le pongo un ejemplo porque quizás usted dice, pastor, ¿y podemos ser influenciados por el olor o por el paladar? Bueno, muy fácil. Cuando el joven sin entendimiento de Proverbios 7, que ese capítulo habla, se encuentra con esta mujer adúltera, ¿verdad? Esta mujer que engañaba a los hombres. Esta mujer esperaba que su marido se fuera para salir a seducir hombres y lo traía a su recámara. Ella sedujo a este joven por medio de todos los sentidos y una de las maneras que ella usó fue, le voy a leer Proverbios 7, 16 al 18. Proverbios 7 del 16 al 18 dice, he adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven y embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Miren, ahí vemos cómo el sentido del tacto, el olfato y el paladar están incluidos. Pero él la estaba mirando a ella y estaba usando los 5 sentidos. Ella, como decimos en mi país, lo embabucó de una manera que dice la palabra que lo arrastró, lo obligó, lo dominó, así como el becerro va al matadero, como el cordero va al matadero, como la paloma se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que traspasa su corazón. Y nos damos cuenta, hermanos, que él en su imaginación hasta podía oler el aroma. Él se imaginaba, esta mujer lo influenció de una manera increíble. Y yo siempre veo a esta mujer como el mundo, mis hermanos. Yo recuerdo cuando yo iba con algunos de mis amigos en mi pueblo de Asua, íbamos a la capital a comprar ropa. En ese tiempo, la mentalidad que yo tenía era comprar ropa cara para apantallar, pantalones de $300, una cosa increíble. Yo no podía, o sea, mi cama se estaba cayendo donde yo dormía y tenía un pantalón de $300. Y todo era la apariencia y pararse en una esquina para que te vean, etc. Y yo recuerdo que nosotros nos metíamos en una tienda donde iban los políticos, los ricos y las celebridades. Cuando íbamos a comprar, aunque sea un pantalón, duramos un mes reuniendo para comprar un pantalón, ahorrando. Yo recuerdo que yo entraba a la tienda
Y en esa tienda te ponían una música movida, tic, 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 y soltaban por algún lugar un perfume. Y la muchacha que te atendía era como si fuera un modelo, y te caía encima, ¿y quieres este? Mira, este te queda bien, y este te queda bonito. Y no te dejaban pensar. ¿Qué estaban haciendo? Influenciándonos de una manera que no nos vayamos sin comprar. Así funciona el mundo, mis hermanos. Te encierra en una imaginación falsa con el fin de sacar un provecho de ti. Pero no podemos discernir esto sin la palabra. No, el enemigo nos engaña. Miren, vamos a desarrollar las 4 voces. Voy a extender la enseñanza de hoy unos minutos más de lo que predico. Yo sé que predico largo, pero no se me vayan para explicarlos las 4 voces. Miren, primera voz. La primera voz de Santiago 3:15 es la voz, es lo que Santiago le llama la sabiduría terrenal. Es la voz de lo terrenal. ¿Por qué yo le llamo voz? Bueno, la palabra sabiduría son los conocimientos y principios o filosofía que gobiernan o influencian la razón humana. Lo voy a explicar en un término muy simple. Cuando en la Biblia habla de sabiduría, viene con la idea de traer una información. Puede ser por una carta, un libro, por medio de la voz, por medio de un pensamiento o de algo visible e imaginario. Sabiduría. Ahora, entendamos que no toda sabiduría es buena. Ya hemos explicado que hay 4 tipos. De esos 4, solamente una es buena y es la de Dios. La carnal, la del mundo y la de Satanás son voces que no debemos estar escuchando u obedeciendo. La primera voz, el cual Santiago le llama la sabiduría terrenal. Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, una de las filosofías que más influye en este tiempo es el secularismo. Ahora, mi intención cuando hablo de estas palabras no es hablar de palabras, ¿verdad?, elocuentes, no. La razón por qué las traigo, porque la voy a explicar, es porque estamos todos siendo influenciados por ese movimiento. Entonces, no es una filosofía de allá de otro país que no tiene nada que ver con mi vida, no, son cosas que enfrentamos cada día. ¿Qué es secularismo? La definición de la palabra secular, que yo la uso mucho cuando estoy predicando, significa lo siguiente: es un sistema de pensamientos que excluye de la vida el estado gubernamental, la religión y las creencias. El secularismo es una rama del ateísmo, como lo es el humanismo, el materialismo y el ateísmo. Bien rapidito, ¿qué es el humanismo? El humanismo es la autonomía humana. Yo puedo solo, no necesito a Dios. ¿Qué es el materialismo? La inexistencia de lo espiritual. ¿Qué es el ateísmo? La inexistencia de Dios. Estas son las fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Estas son. Y vienen de una manera atractiva porque te ofrece cosas que a la carne le agrada. Entonces, todo esto viene por el pensamiento carnal, terrenal y diabólico. Entonces, lo terrenal es lo que es puramente material y de la tierra de abajo. A eso le llama a Santiago la sabiduría terrenal, la que nada más se enfoca en lo que está viendo enfrente, en lo material. Lo segundo, la segunda voz, que el mismo capítulo de Santiago 3, verso 15 dice, es la voz animal. Santiago le llama la sabiduría animal. ¿Por qué animal? Esta palabra animal significa instinto natural del corazón caído. Es el instinto natural del corazón caído, que es gobernado por los deseos sensuales y carnales. Efesios 2 habla que andábamos en la corriente del príncipe de la potestad del aire, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Entonces, la segunda voz que Santiago dice que viene a nuestro corazón y nos influencia para tener celos, contienda, odio y actos pecaminosos es la voz o la sabiduría animal. Esta palabra animal, por ejemplo, en 1 de Juan 2, no lo voy a leer, nada más lo voy a parafrasear, habla de los deseos de los ojos, que significa los deseos sensuales, lo que entra por los ojos. Habla de los deseos de la carne, el cual es la lujuria y la lascivia de la carne, la concupiscencia pecaminosa. Y luego habla de la vanagloria, el cual es la jactancia y el orgullo que viene del mundo.
todo esto, hermanos, son influencias. Viene la influencia de tu voz cuando tienes un deseo carnal. Viene la influencia del mundo cuando te quiere arrastrar seduciéndote con cosas visibles. Y viene la incitación satánica y demoníaca a tu mente para que caigas en pecado y te aparte de Dios. Esto habla del apetito carnal y mundano que gobierna a los seres humanos que no conocen a Dios. Voz, la tercera voz, y esta voz es la voz diabólica. Santiago 3:15 le llama sabiduría diabólica, podemos decir demoníaca, que significa la influencia maligna y pecaminosa de Satanás que incita, seduce y engaña a los que son gobernados por la carne o por lo sensual, a los que no son gobernados por la palabra. Por ejemplo, Primera de Juan 5, vamos a poner una marca en Santiago 3, vamos a Primera de Juan 5, ya estamos terminando. Glorifico a Dios que me dio voz para predicar porque comencé que no podía ni respirar. Y damos gracias al Señor que me dio la gracia para que podamos recibir la palabra. Primera de Juan 5, 19. Quiero que noten lo que dice este texto. Estamos hablando de la voz diabólica, la sabiduría satánica. Dice, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Amén. Bueno, si somos hijos de Dios, tenemos que caminar en obediencia. Dice, somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La palabra bajo el maligno significa bajo el poder engañoso y seductor y controlador de Satanás. Bajo el maligno es bajo la orden de Satanás. Es como que el mundo le dice, heme aquí Satanás. Y aunque esto suene fuerte, confrontativo, hasta hiriente, hermanos, es lo que la palabra nos enseña. Es lo que la palabra nos enseña. Versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, nos ha dado discernimiento, lucidez, para que entendamos esto. Nos ha dado entendimiento, para conocer al que es verdadero. Y se van a dar cuenta, hermanos, porque uno de los ataques más fuertes a la iglesia es probar que Jesús no es divino y que no es Dios. Fíjense lo que vamos a leer a continuación. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién? El Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, quiero que noten esto. En Juan 17:3 Jesús dice, Padre, la salvación es que te conozcan a ti. El texto aquí dice, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo vino como un hombre para que nosotros por la fe lo conozcamos como el Padre eterno, príncipe de paz, nuestro redentor, nuestra roca fuerte, la verdad, la vida y nuestro camino al Padre. Y termina el texto diciendo el 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Miren, usted quizás no tenga una estatua en su casa a la cual usted se le postra. Quizás no tenga una imagen. Usted quizás no adora a Moloch, ni a Renfán, ni a Astarot, ni a Diana. Quizás usted no adora a ninguno de estos dioses. Pero ya hemos estudiado que adoración es a lo que usted le da todo su tiempo y esfuerzo. Quien gobierna tu voluntad. Lo que te mueve en esta vida, ese es tu Dios. Y todo eso viene por influencia de voz demoníaca o carnal o por el sistema o la corriente de este mundo. Pero no vamos a discernir, hermanos. Miren, usted lo van a tildar de exagerado cuando usted diga, oh, eso viene del diablo. Oh, eso que dijo, eso es satánico. No hay que decirlo, no hay que estar floreteando esa palabra por el aire. No, eso es del diablo, no. Pero aquí tenemos que estar seguros de dónde se origina lo que estamos escuchando. Bueno, alguien me dijo que no hay audio, pastor. Me imagino que ustedes allá a lo mejor se le bajó el volumen, así que ya estoy terminando. Y me excusan si el audio se corta en el Face. Bueno, la cuarta voz y final. Santiago también habla en el capítulo 3 de Santiago, verso 17, de la sabiduría que viene de lo alto, el cual es la sabiduría de Dios, la cual todos necesitamos escuchar. Esta sabiduría viene por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Ahora, ustedes me van a escuchar como pastor que yo mayormente siempre, cuando hablo de la palabra, hablo del Espíritu.
La palabra nos instruye, el Espíritu nos guía. La palabra nos da discernimiento, el Espíritu nos guía, nos revela, nos habla, produce el querer como el hacer. Son ambas. No podemos ser de la Biblia sin el Espíritu, ni del Espíritu sin la Biblia. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que funcionan juntos. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado en Juan 6 son espíritu y son vida. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que siempre tenemos que ser de la Biblia, pero tenemos que ser espirituales, no intelectuales nada más. Estudiamos por el intelecto, pero tenemos que llevarlo al corazón. Entonces aquí vemos que la sabiduría de Dios viene por la palabra de Dios, que es la Biblia. Este es nuestro medio de instrucción y fe, el cual nos capacita para toda buena obra y así aprender a discernir la voz de Dios para cumplir su obra perfecta. Esta es la palabra de Dios. Pero la voz de Dios viene al creyente por medio del Espíritu. Lea Romanos 8:16 cuando usted pueda. Y vemos que el Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu. Ahora, digo esto, Dios puede hablar con quien Él quiera, cuando Él quiera, aunque no sea cristiano, en el sentido de que Dios puede hablarle a la gente del mundo por medio de la palabra. Dios se le puede aparecer por medio del Evangelio, pero en sentido relacional de cada día, caminando en su palabra, esa voz la necesitamos como un medio de guía, de confianza y de relación con Dios. No queremos escuchar la voz de Dios eventualmente, queremos caminar en la voz de Dios. Queremos ser guiados. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo somos guiados? Escuchando la voz de Dios. En Juan 10 Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Qué bonito, mis hermanos. ¿Cómo podemos saber que Dios nos está hablando? Pastor, yo quiero aprender a escuchar esa voz de Dios. ¿Cómo yo sé que es Dios? Bueno, quiero decir esto antes de dar la definición. No es de la noche a la mañana. Tienes que crear una relación. Yo le pongo un ejemplo. Cuando yo conocí a mi suegra, al principio que estaba con mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, si mi suegra, por ejemplo, me llamaba un día, yo no la iba a conocer. No la podía conocer porque no había tenido una relación. Pero mi suegra hoy puede estar ronca de la voz. Puede tener la voz así como seca o ronca, ¿verdad? Y la conozco, como conozco la voz de mi esposa, la voz de mi hermana, de mis hermanos, de mi papá, mi mamá, la voz de mis amigos íntimos, la voz de los hermanos en la iglesia. Yo conozco la voz de Javier, de Antonio, la voz de Jesús, la voz de Susi, la voz de Catherine, los hermanos, los que estamos siempre en esa relación íntima. Yo reconozco su voz en el teléfono sin que diga su nombre, inmediatamente, porque por la relación. Pero les voy a dar puntos para saber distinguir la voz de Dios. ¿Cómo podemos saber que Dios nos habla? Que no es Satanás, que no soy yo o que no es influencia del mundo. Le voy a dar 3 puntos y luego vamos a desarrollar el final de Santiago 3, del 17 al 18. 3 puntos primero. Número 1, ¿cómo sé que Dios me está hablando? Siempre esa voz tiene que ir en favor espiritual al prójimo y para tu vida y la gloria de Dios. Eso que estoy oyendo me trae beneficio espiritual a mí y a mi prójimo y glorifica a Dios. Eso es número 1. Número 2, cuando yo creo que Dios me está hablando, siempre está alineada y en acuerdo con las Escrituras. Porque aunque Dios te puede decir algo que no está exactamente escrito en la Biblia, en un verso, a veces sí, a veces no. Pero eso que Dios te dijo tiene que tener el mismo sentido, plan y propósito de la palabra de Dios. Esa es la idea. No se puede salir. En ese tiempo de la pandemia han surgido una de profetas que lo que han hecho es infundir miedo en la gente. Y tú miras la Biblia y escuchas su profecía y no se parecen. Acomodando lo espiritual con lo espiritual y como que tú dices, hay algo raro aquí. Punto 3. ¿Cómo sé que Dios me está hablando? Siempre produce fruto espiritual al que la obedece. Lo que Dios me dijo que hiciera, siempre, siempre, siempre va a producir un fruto espiritual, si la obedezco. Isaías 55 dice, enviaré mi palabra y hará lo que yo quiero, no retornará vacía, llevará fruto, etcétera, etcétera. Ahí está Isaías 55 del 8 al 11. Bueno, vamos a concluir con Santiago 3, 17 al 18. Y ahí concluimos.
Vamos a ver aquí lo que el texto nos dice para saber, porque recuérdense que cuando el texto dice, cuando ustedes están llenos de celos, están vacíos, están odiando al prójimo, no perdonan, no sirven al Señor, están compitiendo, están codiciando, amando lo material, la palabra dice, ninguna de las voces que tú estás escuchando viene de Dios. Eso es puramente carnal, diabólico y terrenal. Pero cuando Dios te habla, cuando tú dices, así te dice el Señor, o Dios me dijo. Santiago 3, 17 al 18 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, ¿cómo la distinguimos? Es primeramente, número 1, pura. Pura significa espiritualmente limpia de contaminación de pecado. 2, dice el texto, después es pacífica. ¿Qué significa ser pacífico? Agradable, dulce, cortés, prudente, etc. Usted entiende el punto. Eso es una evidencia de la sabiduría de Dios. Punto 3, la sabiduría de Dios cuando viene es amable, pero tú también tienes que ser amable, manso y humilde. Jesús dijo, copien de mí que soy manso y humilde de corazón. Punto 4, la sabiduría de Dios es benigna, dadivosa y servicial, no buscando el beneficio para mí egoístamente, sino el beneficio del prójimo, como el buen samaritano. Punto 5, llena de misericordia, es compasiva, es para compasión. La sabiduría que Dios le da a algunos en conocimiento no es para debatir y ganar el argumento, es para compartir el evangelio y ganar el alma, aunque perdamos el argumento muchas veces. Punto 6, y de buenos frutos. Efecto piadoso en el corazón significa esto, de amor, de gozo y de paz. Punto 7, sin incertidumbre, que significa que no es de doble ánimo o no sabe si es por aquí o por allá. Y luego termina diciendo punto 8, ni hipocresía, que significa cuando alguien se hace creer o cree que es autojusto. No viene con ese sentido la palabra de Dios. Termina el 18 diciendo, verso 18, y el fruto de justicia, ¿verdad?, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Miren, en la iglesia existe mucho esto de los profetas en la iglesia. El profeta tiene una palabra. Y en el así te dice el Señor, siempre vas a poder, o no siempre, perdón, mayormente en los falsos profetas que hoy vemos, los modernos, vas a ver un beneficio material, terrenal y muchas veces hasta diabólico. El profeta que viene de parte de Dios siempre trae una palabra al corazón y debe estar alineado con lo que leímos del 17 al 18 del capítulo 13 de Santiago. La voz que produce celos y envidia no viene de lo alto. Si Dios me dice que haga algo y eso me conlleva a pecar en mi corazón, en mi mente o en mis actos, no viene de Dios eso. Si eso que Dios me está diciendo me hace sentir más que mi prójimo, eso no viene de Dios. Si la voz que estoy oyendo me está enfocando en lo terrenal y no primero en lo espiritual, Dios no está hablando. ¿Por qué? Porque no está alineado con su palabra. Bueno, la voz que produce buenos frutos es la que de verdad proviene de Dios. Esa voz que tú sabes que de inmediato la escuchas y le voy a decir algo, mayormente te desafía. Porque tu corazón y tu carne siempre van contra la voluntad de Dios, no a favor. Por eso Jesús dice, el que no se niega y toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Entonces, la palabra de Dios siempre, me atrevo a decir, siempre va en contra de mi voluntad. Siempre, humanamente hablando, la palabra de Dios siempre va en contra de mi voluntad. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando Dios me pide que haga algo, yo humanamente no quiero. Pero espiritualmente y porque soy siervo por amor y siervo de su gloria, hago lo que Él me dice aunque no me guste. Eso significa adoración genuina. Porque hay algunos que dicen, ay, Dios me mostró eso y yo con todo el amor del mundo lo hago. Y es posible que sea verdad. Pero como les digo, cada paso que damos en dirección a Dios es contrario a nuestra voluntad y a lo que nosotros queremos. Por eso Jesús dice, el que no se niega, muere y me sigue. Muere me refiero a morir a sus deseos personales, no va a poder ser mi discípulo. Miren, matar la carne siempre es contrario al deseo, al deleite. Pero una vez vamos madurando, nos vamos a deleitar en lo espiritual y ya lo carnal va muriendo y perdiendo fuerza. Pero eso es cuando vamos madurando.
No debemos ignorar, mis hermanos, que estamos viviendo en medio de 4 voces que están constantemente hablando. Satanás está todos los días incitando por medio del mundo, su sistema, los demonios, tu carne, ¿verdad? Ansiosa, egoísta, y la mía también, engañosa, perversa, siempre está pidiéndonos cosas para sentirnos bien. Pero el Evangelio de Jesucristo, la palabra de salvación, la palabra que nos transforma y nos salva, tampoco va a callar. Y es nuestra responsabilidad hacer eco de lo que Dios está hablando, como iglesia, como cristiano, como maestros, predicadores, servidores, etc. 4 voces, una sola debemos de buscar, y cuando conocemos la verdad, las otras 3 se identifican sola. Desde el punto de vista de la torre de verdad, de la atalaya B, todos los enemigos. Esa es la idea, mis hermanos. Discernimiento espiritual, el cual más que nunca lo necesitamos. Le quiero dar las gracias por conectarse con nosotros. Los vamos a dejar hasta aquí, o lo vamos a dejar hasta aquí. He estado luchando con mi garganta, me confundía mucho en palabras porque estoy luchando, tengo una alergia que está poderosa, pero estoy contento y glorifico a Dios porque la palabra llegó. Oren por mí, mi garganta, por mi esposa, mi suegra que estamos aquí, y mi alegría es porque la palabra llegó de todos modos. ¿Se entendió? Espero que se haya entendido. Y quiero terminar con una oración para que el Señor siga ayudándonos en este camino. Padre, gracias, Señor, bendito seas. Gracias por ayudarme, Señor, a terminar esta enseñanza. A pesar de mi dolor y casi perdiendo la voz, aquí estoy, Señor. Yo sé que tú eres poderoso, mi Dios, y nos ayudas. Yo te pido que mis hermanos que nos han sintonizado en esta mañana puedan recibir este mensaje, ignorar el mensajero, pero enfocarse en el mensaje, Señor. Yo te pido, Padre, que tú sigas enviando tu palabra a través de mí, pero a través de todos aquellos que te sirven, Señor, para que podamos crecer en el discernimiento y no nos dejemos arrastrar por la influencia de la carne, por la influencia de la corriente de este mundo o por las artimañas de Satanás, sino que caminemos firmes en tu palabra, firmes guiados por tu Espíritu, para que mientras caminamos seamos transformados, alcancemos a los perdidos y como fin recibimos el fruto de la vida eterna. Gracias una vez más, Señor, en esta mañana. Quiero orar, Señor, por aquellas personas que están en las calles, en esas protestas, Señor, que tú los guardes, Señor, que no hayan muertes, que tú, Señor, te glorifiques, mi Dios, en aquellos que están en ese peligro y que todo esto pueda pasar de manera pacífica, Señor. Ayúdanos como cristianos a permanecer en nuestra posición cristiana, no mezclarnos con este tipo de política o de cosas que no son de nuestro llamado y que mantengamos en oración, en la palabra y amando tanto al uno como al otro, sea enemigo o amigo, al ofensor y al que me sirve. Lo amemos de la misma manera, así como Jesús amó al que lo clavó en la cruz. Nosotros imitemos sus pisadas. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Bueno, mis hermanos, gracias por conectarse con nosotros. Les recordamos que el próximo viernes 12 tenemos una serie nueva, se va a titular Una vida balanceada, y confiado en el Señor yo sé que va a estar muy buena. Les pedimos que oren para que Dios nos ayude a que la palabra no se detenga. Cada día más los medios sociales están restringiendo las enseñanzas, a los cristianos están cerrando sus portales en el internet, y les digo esto, hermanos, para que aprovechen el tiempo, porque llegará un momento que no vamos a poder predicar, así como en China, de manera legal, pública y abiertamente. Así que aprovechen el tiempo, reciban la palabra, pónganla en práctica, amen a Cristo sobre todo y sigan adelante. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, les amamos. Un saludo desde Casa de Oración y todos los servidores, mi esposa, mi suegra, les amamos en Cristo y sigan adelante. Dios le bendiga.